pero siempre es bueno tomar agua, sobre todo para que no te quedes dormido en la clase. Tampoco tomes mucho porque también te vas a quedar dormido. Siempre es bueno tener algo en el estómago. Oye, ¿qué les pareció la práctica? Aparte de bochina, creo que lo que han estado ustedes observando, no hay mucha complicación, ¿no? Aunque hay habido de repente algunos casos en los cuales ha costado un poco poder identificar el órgano tejido en una patología, pero esta adaptación, que vamos a tratar ahora acerca de las adaptaciones, es lo más sencillo que hay, ¿no? Porque cuando hablamos de adaptaciones hablamos de cambios que los órganos o tejidos, en realidad todo el organismo, es capaz de poder asumir modificándose morfológicamente, o sea, haciendo cambios en su morfología, en su anatomía, para poder, ¿qué cosa? Poder responder ante un medio que no es el acostumbrado o es adverso. Esto es lo que es la adaptación. Y en términos generales, las adaptaciones son reversibles. Cuando se utiliza el término, cuando hablamos por lo general, quiere decir que en la mayoría de los casos. ¿Ya? ¿Y eso para qué? Para dejar la puerta abierta a algunas posibilidades en las cuales no hay. En algunos casos no habrá. Pues. Desde la atrofia, según este concepto general de la atrofia, es reversible, claro, eso depende. Si viene un agente o una sustancia y destruye las células, las aniquila, las mata, ¿podrá volver nuevamente a su estado normal? ¿No? ¿Ya no? Por eso, en términos generales, es reversible. ¿Entendido? ¿Saben leer? Ya lean. El resultado del aprendizaje. ¿Podemos hacerlo realidad esto o no? Sí. Yo tengo fe. Bueno, al finalizar la sesión, vamos a aprender. Yo creo que no tanto como aprender, vamos a escuchar o oír por eso las bases teóricas justamente de lo que hemos estado haciendo en práctica. Debería ser al revés, pero bueno, sí, son las imposiciones. Y ya sabemos que esta adaptación está bajo cuatro casos. Cuatro casos que ya hemos visto: la hipertrofia, la hiperplasia, la atrofia y la metaplasia. Entonces, cada una de ellas, ¿no?, se va a presentar en los diversos órganos y tejidos, ¿no? Y cada una de ellas pues tendrá cambios en los cuales nosotros vamos a tener que aprender a identificar para saber qué está sucediendo, qué está ocurriendo en este tipo de eventos. ¿Un intro? ¿Has tomado desayuno? ¿Ah? Sí. Muy bien, felicito. Llevo todo por lo menos como que porque si me llegas a no tomas desayuno, ¿qué quiere decir? Si te haces algo en tu cama, te lo ocurre. ¿Dónde está la responsabilidad? Por lo menos soy responsable de tomar su desayuno. Bueno, reflexiones de la experiencia. Nadie es ajeno a muchas de estas adaptaciones, ¿sí o no? Ustedes habrán escuchado hablar de la hipertrofia, ¿sí o no? O de repente también hasta de la hiperplasia. Aunque de repente no la conocían como una hiperplasia de tipo fisiológica, por ejemplo, ¿no? Una glándula mamaria activa es ejemplo de una hiperplasia, sino fisiológica. Y que obedece a qué cosa? Obedece a un estado, ¿no? El estado de lactación, porque la hembra tiene que dar de mamar. Y esto obedece a estímulos hormonales, ¿no? Y por eso crece la mama y produce leche. Y bueno, y la hipertrofia del corazón. ¿En qué caso podríamos encontrar una hipertrofia en mi corazón?
Mal de altura. ¿Cómo? Mal de altura. Mal de altura, muy bien. Si hablamos de mal de altura, ¿qué estoy hablando? ¿De una hipertrofia fisiológica o de una hipertrofia patológica? Patológica. ¿Ah? Fisiológica. A ver, ¿quién vota por patológica? Fisiológica. Nadie. Patológica. ¿Quién vota por fisiológica? Ya, uno. ¿Y el resto? No sabemos. Entonces, si hablamos de mal de altura, ¿estamos hablando de una enfermedad o estamos hablando de una enfermedad? ¿El mal de altura es una enfermedad o no es una enfermedad? Defiéndase, pues. No es. Eso no es una enfermedad. Dice mal. No dice ni siquiera que está bien. Mal de altura. O sea, está mal. Algo que está mal puede ser fisiológico. ¿Qué cosa es entonces? Es una enfermedad. Por lo tanto, lo que contenga toda esta enfermedad será ¿qué cosa? Lógico, sí. Entonces, si yo tengo como característica de la enfermedad una característica del órgano del corazón, como la hipertrofia, esa será una hipertrofia de tipo patológico. A ver, fisiológica con respecto al mal de altura. ¿Cuál sería? Ya ves, si has tomado desayuno, encontrarás la respuesta. ¿Qué llegó tarde? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo? Estamos hablando de la hipertrofia fisiológica. Ya, un bovino. Mire, el mismo está poniendo su ejemplo. Un bovino que lo llevas a la y es un bovino de alta producción, ¿no? Pensemos en una bolsa, que es lo máximo. Tiene una producción lechera y la llevas a la altura de la pobre. Frío. La altura y el frío. ¿Qué hace la pobre vaquita? Toda una princesa ella, de una buena raza, de buena genética, en medio redondo de temperaturas. Como es la altura, la baja concentración de oxígeno y encima frío. ¿Qué va a hacer? Se va a enfermar. ¿Va a sentir el cambio o no va a sentir el cambio? Las condiciones son totalmente distintas, ¿sí? ¿Tú crees que ella va a producir la leche como produce acá en su costa? Nada. Entonces, ahí se verá la capacidad que puede tener de poderse adaptar. Pero tenemos que considerar que es una vaca genéticamente mejorada, es una raza mejorada, ¿sí? Genéticamente, no sensible a todo. Y si te pones en la altura de la pobre, lo primero que haces es cae el hueso. Y después, con el riesgo que pueda tener la enfermedad del mal de altura, también se muere. Pero bueno. Entonces ahí veremos la capacidad si tiene o no tiene para poder sanar. Hace tiempo, cuando yo estudiaba, yo estaba estudiando hace 5.000 años, quisieron elevar la producción de leche en el Valle de Manzanares, creo que sí. Y comenzaron a llevar vacas colces. ¿No? A los colces no van a levantar y toda la producción y va a levantar. Bueno, y no sé quién se habrá, supongo que no habrá habido un médico veterinario para que vean que a la altura, ¿qué pasa con la altura? Y bueno, llevaron las vacas colce y las grandes productoras, la producción alta. ¿Y eso por qué? Por el efecto de la altura. Y algunas se murieron y otras tuvieron que bajar nuevamente a la costa. Entonces dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, optaron por una raza, ¿no?,
que pueda, más rústica, y que pueda resistir. Pero esta raza rústica no es tan productora de leche, es de doble propósito, como es la raza de la Ron Swiss. Entonces comenzaron a llevar la Ron Swiss que se pudo adaptar. ¿Y eso es por qué? Porque tenemos que considerar eso, tenemos que considerar qué cosa, el medio ambiente. Es diferente. No vas a tener los mismos resultados. Y menos con una raza que es altamente productiva y que es una mejora genética. Bueno, muy bien. Ustedes, chicos, han visto que en la práctica hemos dado una laminita nada más a cada grupo. Cada grupo se ha visto, contravisto, ¿no? Viendo todos los detalles y la característica. Por eso es que tienes una lámina, ¿no? Y tienes que trabajar en ella bien. Porque tú eres el que vas a dar a conocer a tus compañeros la adaptación que estás haciendo. Tus compañeros no pueden ver las otras adaptaciones. Por eso tu grupo se hace cargo de esa adaptación. Y lo tienes que hacer bien. Porque eso sirve para tu conocimiento, para tu aprendizaje y para que también respondas en el examen práctico. Pero con un diagnóstico de características. Por eso hoy día, ya han visto la lámina, vamos a sacar los grupos, y vamos a poner su lámina a ver cuál es su medida. Y veremos cuál es el fruto de ese trabajo del día martes. ¿Qué ha hecho el hombre? Bien. Y bueno, y producto de esta práctica, entonces ya veremos cuáles son las características de las distintas formas de adaptación y podrás diferenciar. Bien, entonces aquí vemos la adaptación celular. ¿Qué cosa es? La respuesta ante estímulos que pueden ser fisiológicos o que también pueden ser patológicos. Y estos estímulos pueden estar en el medio ambiente, y lo que se trata de conseguir a través de esta adaptación, ¿qué cosa es? Dice ahí, el equilibrio, o sea, la homeostasis. ¿Por qué tiene que suceder esto? ¿Por qué tiene que haber modificaciones? Porque es la única forma de poder preservar la vida y que siga funcionando el órgano. Y por eso nos dicen, en términos generales, siempre la adaptación, ¿qué cosa es? Reversible. Las células pueden cambiar de tamaño, pueden cambiar de número, pueden cambiar de aspecto, dependiendo del tipo de células y también de la naturaleza del estímulo o también de la lesión, puede ser. Dice, si el cambio en el entorno continúa, la célula no volvería a su estado normal anterior. O sea, si es un estímulo de repente a largo plazo, también puede producir cambios y ya va a ser imposible que esto sea reversible. Por eso les digo, ¿no? En términos generales, la adaptación es reversible. Bueno, y acá te ponen un dibujo para que puedas comprender. Yo creo que ya lo habrás comprendido, de cómo son las células acá en este dibujo, este diagrama o es que estas son las células normales, pero acá puede cambios en el tamaño y en el número. Estos dos corresponden a que el órgano tejido va a crecer de tamaño, o creciendo en el número de las células o creciendo en el tamaño de las células. Esa será la hiperplasia, esta es la hipertrofia, o puede ser que la demanda sea menor, ¿no? Menor demanda de trabajo o no se está utilizando el tejido y puede causar disminución en el número de las células o también disminución en el tamaño de las células. Y el cuarto, donde nos habla un cambio de tipo de células, ¿no? Estas células que eran ovaladas o algo redondas se vuelven cuadraditas. Tratando de expresar el cambio de la forma de las células, al cual llamamos metástasis. Y esta no va. Esta va para la célula unidad.
Entonces, por eso tenemos cuatro casos en los cuales se puede ver o evidenciar la adaptación. La hiperplasia, que es el aumento en el número de las células, el aumento en el tamaño de las células, la atrofia por disminución de la actividad celular, que en términos generales se llama atrofia, y la atrofia también te puede expresar que hay disminución tanto en el número como en el tamaño. La involución es un término que se puede utilizar en los casos de atrofia de tipo fisiológica. Y uno de los ejemplos clásicos es lo que nosotros escuchamos cuando escuchamos decir, ¿no? La involución uterina, ¿han escuchado hablar? ¿Sí? La involución uterina, ¿no? La involución uterina, ¿eso sucede después de qué? Después del parto, donde el útero pues trata de volver a su estado normal después de la gestación. Recuerden que en la gestación los animales pueden ser solamente gestar una sola cría, y otras que pueden gestar varias, ¿no? La pipita, la patita, la cuy, las latas. En cambio, el bovino, generalmente sí es uno, el caballo, uno solamente, no puede ser dos. La alpaca también creo que solamente uno. Y bueno. Y la tercera es la alteración de la morfología celular, que la vamos a llamar como metaplasia. La metaplasia es el cambio de un tejido a otro. Un tejido, según la literatura de la biografía, es un cambio de un tejido maduro, tejido compuesto por células maduras, a otro tejido también con células maduras. ¿Pero qué se quiere expresar cuando hablan de maduras? Cuando hablan de maduras, quiere decir que son células que están cumpliendo una función, que han logrado su desarrollo y cumplen una función. A eso se llama madura. A otra, que también es igual, ¿no? Que cumple una determinada. Pero antes de seguir hablando, acá nos colocan, mira, para que recuerdes, no sé si tú ya lo habrás visto en algún otro curso, pero nos dicen que hay 3 tipos de tejidos para podernos ubicar en el entorno, ¿no? Hay 3 tipos de tejidos que se llaman los tejidos lábiles, los tejidos estables y los tejidos permanentes. Los tejidos lábiles que se multiplican toda la vida para multiplicarse, toda la vida para regenerándose, y poseen un alto potencial de regeneración. Entonces, constantemente están cambiando, ¿no? Regenerándose, como todos los epitelios. Todos los epitelios de revestimiento y los epitelios glandulares. Esos son los tejidos lábiles que constantemente están en mitosis, ¿no? Pero también nos dicen que las células sanguíneas también, y también los órganos linfóidos. Es lo que nos dicen que son tejidos lábiles, ¿no? Que constantemente están regenerados. Luego tenemos los tejidos estables. No se multiplican en el estado adulto del animal, pero conservan una latencia de hacer mitosis solamente en casos muy especiales o de emergencia. ¿Quiénes son? El hígado. Principalmente, ¿no? Se han hecho varios estudios, investigaciones acerca de esta capacidad que tiene el hígado de poderse regenerar bajo ciertas circunstancias. Y esas circunstancias siempre han sido provocadas, como dice ahí, ¿no? La hepatectomía. Cuando escuchen el sufijo ectomía, quiere decir que es una extracción, extraigo. Entonces, si extraigo parte del hígado, imagínense, dice que se puede traer 50 o 60% del hígado, y el hígado en este caso, ¿no? Expresa su capacidad de regeneración y recobre el número de células en semanas. Ni siquiera en semanas recupera el número de células, pero bajo esas ciertas circunstancias, no hay cualquiera. Bueno, nos dicen que esto puede suceder, como ejemplo, en las células glandulares endocrinas, las células mesenquimales, como los condroblastos, células endoteliales, osteoblastos. Y bueno, estos son los tejidos estables. Y luego, en tercer caso, son los tejidos permanentes. Dice, no es posible la reparación, imposible, no hay. Pero acá, en este grupo, están las células, los tejidos que tienen una función muy, muy especial.
que solamente ellas son capaces de poder realizar. Por eso en este grupo están tanto las neuronas como el núcleo. Neuronas y núcleo. No hay nadie que pueda cumplir su función. Entonces se mueren las neuronas, adiós. Ya no se lo toman. Sin embargo, han leído de las células madre. Ya sigan leyendo. Pueden comprender. Claro, pero ahora con esto de las células madre se puede curar el Alzheimer, o el Parkinson, o ya los infartos ya no se va a poder recuperar con las células madres. Sí, las investigaciones. Y algunos otros dicen que sí, ya se puede recuperar. La cosa es que no solamente sucede en el experimento, sino que también suceda en los casos, ¿no? En los cuales se puede necesitar. Y si eso sucedería, pues si no nos moriríamos de un infarto corazón, o ya no sufriríamos ni de Alzheimer ni de Parkinson. Bien, entonces, esos son los tres tejidos en los cuales se clasifican. Y vamos a ver por qué nos ponen estos tejidos lábiles, estables y tejidos permanentes. Un poco para comprender cuáles son esos tejidos o esos órganos donde yo voy a poder ver qué cosa, la hiperplasia, puede suceder una hiperplasia y donde puede suceder una hipertrofia. Si hay un aumento en la demanda del trabajo, entonces necesariamente el órgano, el tejido va a crecer, ¿sí o no? Pero ese crecimiento, ¿a qué obedece? ¿Qué aumento el número? Ha aumentado el tamaño de la célula. Y eso dependiendo de qué tejidos estamos hablando. La hipertrofia. La hipertrofia dice que ha aumentado el tamaño del órgano. ¿Por qué ha aumentado quién? El tamaño de su célula. De su célula, de su parénquima, de su parte celular. Y esto se da porque hay un aumento de la síntesis de los componentes estructurales en número y tamaño de las organelas. ¿Y por qué más dicen? ¿Que son qué? ¿Qué tipo de tejidos son los que no se dividen? Permanentes. Bueno, dice, los núcleos pueden tener mayor contenido porque las células entran al ciclo, pero se detienen justo cuando se inicia la cosa, la mitosis. Por eso es que la célula crece, hace la fibra y también el núcleo. Y eso nos sirve para poder reconocer que estamos viendo un núcleo. ¿Alguien ha visto hipertrofia? ¿No han visto? No saben de lo que se ve. Bueno, dicen que la hipertrofia puede ser fisiológica o patológica y necesariamente se produce por una mayor demanda funcional. Algo que está provocando que tiene que incrementar de repente la fuerza, ¿no? O la actividad para que pueda responder ante este medio adverso. A ver, pensemos en un ejemplo de hipertrofia fisiológica. Bueno, ya sabemos que acá el tejido por excelencia, que es hipertrofia, ¿quién es? A ver, ejemplo de fisiológica. La señorita dice la gestación. Bien, en la gestación, ¿quién es hipertrofia? El músculo liso del cuerpo. A ver, ya, listo, músculo liso. Otro. Y aprendimos de los animales.
mira sus piernas como son. Vibra. Y el otro que solamente se dice nada, esperando que le des un pedazo de pan a alguien. Y vives en un departamento chiquitito y nunca lo sacas a pasear, ni a caminar, nadie no está más estresado que tú. Y su músculo claro, tiene músculo, pero más grasa que tú. Y encima lo has castrado. Y encima no le das un alimento que sea acorde a su estado de desequilibrio endocrino, porque le ha quitado una blanca. Entonces ahí, por ejemplo, ¿no? Ese perrito que salta, por ejemplo, ¿hace ejercicio o no hace ejercicio? El salto es un ejercicio. El salta a veces por la cura. Y el otro con la punta levanta la pata para pedir. Y es que también los pequeños se impulsan, ¿no? Imagínate un perro grande que se impulsa. A veces no puede. Bueno, entonces hay una mayor demanda funcional. Es uno de los tipos fisiológicos. ¿Cómo ser un patológico? Por eso yo les decía, cuando hablamos de mal de altura, la hipertrofia del corazón, mal de altura es una hipertrofia de tipo patológica, porque estoy señalando una modificación en el corazón, pero que es propio de una enfermedad. Y si es de una enfermedad, necesariamente tiene que ser patológica. ¿Y cuál es la parte fisiológica? ¿Cuál es esa parte fisiológica de que un individuo se vaya a la altura y se pueda adaptar y viva allí tranquilo, juega, come, sale, se recupera? ¿Ah? Mira, papito, ¿qué dice acá? No, ¿qué dice acá? Ahí, estamos hablando de... Está bien, con respecto a eso. Entonces, una patológica también de repente puede tener eso. Antes tiene su policitemia también. Tratado de adaptarse, pero no ha podido, se murió. O tiene la enfermedad del mal de altura. Entonces, en el caso patológico, cuando digo, ay, mira, la hipertrofia del mal de altura, ¿no? Y el mal de altura y la hipertrofia es patológica. Claro, es patológica, ¿por qué? Porque el corazón sí se ha hipertrofiado, pero ha sido incapaz el corazón de mantener su gasto cardíaco. ¿Sí o no? Porque la forma de medir la funcionabilidad del corazón es qué cosa? Mantiene el gasto cardíaco. Si no mantiene el gasto cardíaco, a pesar de su hipertrofia, ese corazón es insuficiente, ¿sí o no? Si no cumple su función, es insuficiente. Y por eso forma parte de una hipertrofia de tipo pato. ¿Y cuál será el ejemplo fisiológico? Aquel individuo que se ha podido adaptar a la altura, ¿sí? Él está corriendo, como digo, está haciendo su vida normal. Por ejemplo, está corriendo para acá, para allá, de entonces una vaca, qué sé yo. Un animal que se ha podido adaptar a la altura y sigue haciendo su vida normal y tiene su hipertrofia. Pero su hipertrofia en el corazón está pudiendo seguir funcionando, manteniendo ¿qué cosa? Su gasto. Y ese es un ejemplo de ¿qué? Un ejemplo de hipertrofia de tipo fisiológico. ¿Entendido? Si no has entendido, mira bien al que he dicho que sí he entendido para que te lo explique, ¿ya? Y me avisa si no te quiere explicar. Le voy a bajar puntos en su conducta. Muy bien. Entonces, hay muchos más ejemplos. Lo interesante también con respecto a la altura es también identificar ¿y dónde se da la hipertrofia? No quiero que me contestes. Averíguelo, investiguen, lean acerca del mal de altura, dónde sucede la hipertrofia. Y te voy a preguntar cómo, por qué. Me dice, el lado derecho, el lado izquierdo, el lado centro, no sé. Me vas a explicar cómo. ¿Entendido? Guerra pisada. Y si te mueres, con eso. Ya, los mecanismos de la hipertrofia. Bueno, acá nos dice activación de las vías de señalización, dice.
una proteína transmembranal, los genes tempranos, CEPUM, CEFO, CENIC, genes metales, factor neutrovérico, atrial, cadena pesada de miosina y alfa y alfa esquelético. Bueno, todos estos provocan activación para que se den los mecanismos de la hipertrofia, ¿no? En las cuales va a haber incremento de la expresión de los genes, de las proteínas del músculo, activación de varias vías de señalización, activación de los factores de transcripción, incremento de los factores de crecimiento, para que pueda producir mayor cantidad de proteínas y así llegar hasta la hipertrofia. Imagínense que también dice que la hipertrofia patológica se puede también observar microscópicamente. Miren, ¿quieren aprender eso en patología? Bueno, este es un esquema que me pone el libro Patología Estructural y Funcional como ejemplo para que tú puedas ver que estos cambios a nivel microscópico también corresponden a cambios que se pueden ver macroscópicamente, ¿no? Si esta es la fibra o el miocito normal y un corte transversal en el corazón, pues te dirá, mira, este es un corazón con corte transversal que está en condiciones normales. Ahí está el ventrículo izquierdo, que la pared es mucho más gruesa, el septo que divide ambos lados y la derecha que es más delgada, ¿no? Entonces, eso es en términos generales y en condiciones normales cómo se verá el corazón. Pero ¿qué pasa si hay una demanda, ¿no? Un estímulo fisiológico en el cual demanda que esta fibra muscular, ¿qué pasa? Miren el tamaño. Grande, ¿no? Parece un bíceps, pero hasta el núcleo crece, ¿eh? Porque también hay cambios acá que también determinan el crecimiento del núcleo. Y vas a ver que este cambio obedece también a cambios que se pueden observar macroscópicamente, ¿no? Miren, miren este. Miren, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pasó con la pared del ventrículo izquierdo? Está más gruesa, ¿sí o no? Esa es una característica. La siguiente característica, ¿cuál sería? El espacio, ¿no? El espacio ventricular reducido. Bueno, el músculo papilar, puedo hablar del músculo, son dos características ahí, faltaría una más. Tres son básicas. ¿Cuál sería más? Bueno, deberías de acordarte cómo se llama el músculo de los ventrículos. Creo que le llaman las crestas de resalte o las columnas de resalte. Y se ve, ¿no? Cuando tú abres el corazón, ves que el músculo parece, ¿no? Como si fuera una columna, están ahí. Columnas o crestas, ¿no? Que tiene forma de una columna. Cuando se hipertrofia, las columnas se vuelven gruesas también, ¿no? Y la separación entre esas columnas, ¿no? Se hace más profunda también. O de repente también puedes ver el músculo papilar que está grueso, ¿no? ¿Sí o no? Entonces ella tiene como 4 características que te ayudan a sustentar que estás viendo una hipertrofia. Porque no solamente basta con decir, ay, la pared del ventrículo izquierdo está gruesa. ¿Y qué hago? Yo digo que no, pues. ¿Quién gana? Si tú me dices que sí, y yo te digo que no. Entonces, por eso, una sola no va a ser una característica. ¿Básica? Básica. Inclusive puede ver hasta 4. Pero yo te pido 3 básicas. No, que también hay otra característica. Después de tus 3 básicas, con todo lo que tú estás observando. Pero las 3 van directamente a sustentar, a describir o caracterizar la hipertrofia o el diagnóstico de la adaptación. ¿Entendido? ¿Sí? Por eso tienes que poner en atención cuando yo te digo, cuando te pregunto en el examen. Diagnóstico. 3 características, ¿no?, que sustente su diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que tú lo estás viendo ahí, en esa edad. Y después a veces te pongo diagnóstico. Sigue 3 características básicas del diagnóstico. Y pondrás tus 3 características básicas del diagnóstico, aunque no lo veas. Nunca se han preguntado, porque siempre pregunto, ¿sustenta tu diagnóstico o características básicas del diagnóstico? Ahora ya lo sabes. Espero que lo tomes en cuenta. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, las alteraciones o las modificaciones
por los cambios microscópicos, también van a producir cambios ¿qué? Macroscópicos. ¿Entendido? Y lo mismo, ¿no? Si yo no tengo la micro, pero tengo la macro, también tengo que tomar en cuenta que también hay cambios microscópicos. Bueno, esto es con respecto a la adaptación. Pero ¿qué pasa? Dice si hay un estímulo patológico. Y aquí entre paréntesis nos pone estrés. Si hay un estímulo patológico que no da tiempo a que ésta pueda adaptarse, el único camino que le toca a la célula, ¿cuál será? Se dice ahí, la lesión. Si no hay forma de poderse adaptar a los estímulos tan intensos, tan graves, entonces lo que va a provocar es lesión. Y en esta lesión tú estás viendo, en este dibujo de esta fibra, que ya hay cambios en el citoplasma, o el sarcómero, como se dice. Y lo mismo que en el núcleo. Ya está comenzando a haber cambios. Y los cambios pueden seguir progresando hasta llegar a ¿dónde? Dice acá, hasta la muerte celular. ¿Y cómo lo vas a ver? Porque también se caracteriza. Ahí está, corte transversal, y vas a ver que hay zonas en las cuales está más pálido. ¿Sí? ¿Se nota? Y esas zonas pálidas corresponden a qué cosa? Corresponden a la muerte celular o la muerte de las células. Por lesión. Bueno, ¿y qué les parece esto? Miren, te ponen una vaquita que está en el campo, que tiene edema, miren, en el pecho, ¿no? También tiene edema acá, miren. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué tiene edema? Bolsa, miren sus ojos sobre el mismo recto, ¿no? Miren el ángulo de la pierna. Bueno, y esta es la altura. Supongo que esa es la altura. Acá en la mandíbula también hay edema, ¿no? Todas las partes bajas hay acumulación de edema. Bueno, nos dice que hay una hipertrofia porque miren, esta fibra muscular está dorsita y el núcleo también está grande. A comparación de esto, la fibra está mucho mayor. El espacio entre ellas también está menor porque la fibra también ha crecido. Y acá hay una foto tanto de un pulmón y también de otro, en el cual se ve, miren, esta es la arteriola, si no me equivoco, la parte anterior. Y miren lo que sucede acá. Este es el músculo, esta línea media rojita, medias, este es el músculo. Pero miren en esta ocasión, ¿qué le pasó al músculo? ¿Ha crecido o no ha crecido? ¿Qué tipo de músculo es? ¿Qué músculo es? Liso. ¿Ha crecido o no ha crecido? ¿Es hipertrofia o no es hipertrofia? Y esto está sucediendo prácticamente en esta vaquita que está en la altura. De repente ya se mueve. Y este es el corazón. ¿Qué les parece ese corazón? Lado derecho o lado izquierdo. Entonces, si hay más de altura, ¿cuál es el lado que es hipertrofia? No me contestes. Primero lee, averigua, investiga todo y después me contesta. ¿Sí? ¿Para cuándo quieres? ¿Para después de la práctica o para la siguiente clase? Espero una buena respuesta. Si no responde, dice no. Pero sí averigua. Bueno, ¿y qué les parece esto? Dice, es el ovario, acá está el oviducto, acá está la cervix, acá está el cuerpo. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está mal? ¿Qué tan mal está? A ver, tu ojo clínico, a ver, tu ojo clínico. ¿Qué tan mal está? ¿Qué le falta o qué tiene de más? ¿Ha llevado repro? ¿Ha llevado repro? ¿Quién ha llevado repro? Ahora nadie ha llevado, ya no. Ya espero que lo lleven. Entonces, miren,
siempre lo digo, estamos ocupados, mira, tanto en ambos cuerpos, ¿no? En el derecho, el ovario, ¿qué te parece el ovario? No sé, me dice. Bueno, ¿qué podrías decir de eso? Y nos están poniendo como ejemplo de grano. Yo supongo que debe ser un cuerpo uterino en gestación. Para eso no son dos cuerpos. Y como dijo el ejemplo, aquí dijeron el ejemplo, ¿no? El músculo liso en un cuerpo uterino en gestación. ¿Lo ves? Yo no lo veo. Pero necesariamente tiene que haber. Bueno, y hablemos de la hiperplasia. La hiperplasia es el aumento del número de células de morro tejido y por lo tanto aumenta el volumen, el tamaño del órgano. ¿Cuándo se va a dar la hiperplasia? Cuando la población dice que es capaz de qué? ¿De qué? De la mitosis. Permite la mitosis constantemente. ¿Qué tipo de tejidos son esos? Muy bien, entonces nos dice que la hiperplasia puede ser fisiológica o puede ser patológica. La fisiológica, ¿qué ejemplo podrías poner de una hiperplasia de tipo fisiológico? Glándula mamaria activa. ¿Han escuchado lo que he dicho? Ellas tienen ya experiencia en el curso y se la han ganado porque es un precio alto ganar experiencia en patología y seguirlo. Entonces sí, la glándula mamaria, pero ojo, la glándula mamaria activa. No me pongas como ejemplo glándula mamaria seca, no sirve para nada. ¿Cuánto vale? Sí. ¿Quieres dar un ejemplo de hipertrofia, de hiperplasia fisiológica? Glándula mamaria activa o glándula mamaria en lactación. ¿Sí? Otra. Ya, tranquilo. ¿Qué? ¿Aquí? Los folículos fisiológicos o patológicos. Pero me dice, y además también dice, ojo, la hiperplasia fisiológica puede ser hormonal, pero también puede ser compensador. ¿Cuándo es hormonal? Cuando hay un estímulo, por supuesto, hormonal. Y eso es cuando se requiere. Por ejemplo, la glándula mamaria activa. Ejemplo, el endometrio, ¿no? En el estro creo que el endometrio comienza a incrementarse en uno también puede ser. O el endometrio también en la gestación. Y luego tenemos una hiperplasia compensadora, nos dice, aumenta la masa tisular tras el daño o resección básica. ¿Quién es el que hace hiperplasia compensadora? El hígado. Creo que el riñón también. Puede haber una hiperplasia compensadora en el riñón. Por ejemplo, ¿no? Dice aquellos individuos que nacen con un riñón. El riñón es más grande. Se puede vivir con un riñón. Bueno, mecanismo se da generalmente por una elevada producción de factores de crecimiento, de receptores de factores de crecimiento en el tejido, o también por una activación de la vía de señalización intracelular. Ahí están. Aumento de factores de crecimiento, aumento de crecimiento o activación de la señalización intracelular. Se producen los factores de transcripción y se activan los genes que codifican factores de crecimiento, receptores de crecimiento, y este tercero, que es muy importante,
que son los reguladores o controladores del ciclo celular. Estos necesariamente tienen que estar presentes, ¿no? Estos reguladores son los que dicen hasta acá nomás se aumenta la célula, no más. Ellos siempre tienen que estar presentes. Si no, esto se escapa de las manos, ¿no? Se convierte en otra cosa muy grave. Y bueno, luego que se codifican estos genes, comienza la proliferación celular hasta un número controlado. ¿Solo para qué? Para poder responder al estímulo. Y aún siendo patológico, también tiene un control. Y nos ponen acá dos tipos, ¿no? Por si acaso es un cuerpo uterino que se ha cortado y se ha abierto, y eso es lo que se ve en la mucosa. ¿Qué se ve en la mucosa, chicos? Ya, pero ¿qué ven? ¿Cómo describiríamos? Crecimiento en la mucosa. Glándulas dilatadas. ¿Les gusta la película de terror? Sí. ¿Sí? Ya, te voy a jalar si no me te voy a meter miedo, ¿eh? Te voy a meter miedo. Él va a hacer tu película de terror, a ver qué vengas a hacer patología. Te vas a tener hambre, te vas a mantener despierto. Ahora te jalo. Ya moriste. Entonces, claro, usted dice que es quiste, pero ¿qué es lo que ven? Crecimiento en la mucosa. ¿Tú ves el crecimiento de la mucosa? ¿Qué ves? Glándulas que se han dilatado. Globitos. Puede ser, ¿no? Pero pequeño. Claro. Pero ahora, los globitos están llenos de qué? De líquido. Cuando tú hablas de globo, siempre uno se imagina un globo lleno de aire, ¿no? Pero son pequeños, ¿no? Son pequeños, pero no todos tienen el mismo tamaño. Unos están más grandes. ¿Puedes ver la mucosa, o sea, como tal? ¿Se puede ver? Nada, ¿no? Solamente se ve como si fueran unos, ¿cómo podríamos decir? Ampollas, no, porque bueno. Pero bueno, son estructuras redondeadas llenas de líquidos, ¿no? Que inclusive algunas se habrán roto cuando hemos cortado o abierto eso. Pero eso que ustedes están viendo acá, está bien lo que dijeron, ¿no? ¿Son qué cosas? Son glándulas. ¿Que sean qué? Que sean dilatadas. Ahora, cuando utilizamos el término dilatado, hablamos de qué? De estructuras que tienen una luz, ¿sí o no? Y esa luz crece. Y como la luz crece, hablamos de dilatación. Entonces, todo lo que tenga luz y crece esa luz, a eso le llamamos dilatación. ¿Sí? ¿Entendido? Pues, oye, el intestino estaba dilatado en la necropsia de ese perro, ¿no? Pero el intestino estaba así, ¿no? O estaba lleno de líquido, estaba lleno de aire, una cosa que estaba abierta. O dice, oye, el vaso sanguíneo estaba dilatado. Oye, está dilatado el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque la luz está grande y puede contener glóbulos rojos, no puede contener glóbulos rojos. Pero está abierto, como la luz aparece. Ahora imagínense, estas estructuras que nosotros estamos viendo que corresponden a las glándulas son estructuras microscópicas, ¿sí o no? Que tú ahora lo estás viendo o no lo estás viendo. O sea, ¿cuánto ha crecido? Para que nosotros podamos verlo con nuestros propios ojos. Si eso serán estructuras microscópicas, ¿cómo ha crecido? ¿Es una hiperplasia o no es una hiperplasia? Porque cada uno de estos globitos, como fueran estructuras de globitos o quistes, los quistes son cavidades que se forman, que pueden ser glándulas, hasta los túbulos también se pueden dilatar y formar un quiste. Pero claro, esta es una hiperplasia, sí. Pero es una hiperplasia que está formando
Por eso se llama hiperplasia. ¿Dónde está sucediendo esto? En el endo. ¿Qué dice el endometrio? No me respondo. No me respondo. Averigua bien, correctamente. Esta foto corresponde a una perrita y se ve la mama, una media rosadita ahí ella, y en la punta del pezón le está una gotita de leche. Y en la punta del otro pezón también está otra gotita de leche. ¿Qué nos está indicando eso? Que es una glándula mamaria activa. Un poquito de agua. Yo estoy con la tos. Bueno, entonces obedece a una hiperplasia de tipo fisiológica, acá en la mama activa, y la patológica es una hiperplasia quística del endometrio. Y la fisiológica, perdón, y la atrofia. La atrofia es todo lo contrario a lo que estamos viendo con respecto a la hipertrofia y a la hiperplasia, porque ambos casos, tanto la hipertrofia como la hiperplasia, incrementa el volumen del órgano tejido, ¿no? En cambio, en una atrofia, ¿qué pasa? El órgano tejido está. Entonces, cada vez que uno quiere decir que disminuyó de tamaño, siempre va a utilizar el término, está atrófico, tiene atrofia. Siempre está bien. Entonces, esto también obedece a disminución en el número de las células, a disminución en el tamaño de las células. Bueno, nos dice que también puede ser fisiológica o que puede ser patológica. En la fisiológica nos dice que hay estructuras que pueden verse en el desarrollo del feto, del embrión, y nos dicen acá, por ejemplo, el protocolo del conducto tireogloso ocurre durante la etapa fetal y después desaparece, ya no están esas estructuras. O por ejemplo, nos dicen los cuerpos uterinos que se dice que se atrofia, en realidad no se atrofia, ¿no? Si uno vuelve a su estado normal después del parto, por eso se le llama involución. El envejecimiento también produce atrofia o involución de algunos órganos, especialmente de la zona. Bueno, y la patológica nos dice, puede ser localizada o puede ser generalizada, va a depender de la cosa. ¿Qué les parece estos dos puntos que nos ponen como ejemplo? Dice que la atrofia patológica puede ser por desuso. ¿En qué tejido sucede esto? Pues cuando no lo usas, pues disminuye el tamaño del tejido. ¿Cuál? Ya, por ejemplo, pero ya llevas una vida sedentaria, pero por lo menos camina. Ya, cuando hay inmovilización. ¿Cuándo se produce la inmovilización? Entonces un hueso de rostro. Cuando, por ejemplo, tienes una fractura de un miembro, le inmovilizan ahí, le ponen su clavo, le ponen su yeso, el tornillo, y está. ¿Cuánto tiempo? ¿Una semana, 4 semanas, 3 semanas? No sé. Y después está inmovilizado, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que dar los fenómenos de reparación del hueso. Entonces, por eso lo inmovilizan para que suceda eso. Y después, al cabo del tiempo, como no lo ha movido para nada, porque está inmovilizado, la masa, ¿qué le pasa a la masa? Se atrofia. Y luego tiene que ser tolerable, por denervación. ¿Quién por denervación se atrofia? ¿Quién para moverse necesita de inervación? ¿Qué músculo? Músculo espinel. Chicos, ¿están despiertos? Ya voy a traer un... ¿Qué traigo? No, voy a traer mi... Bien. Entonces, por denervación, la denervación puede ser que haya sufrido de repente, qué sé yo, un traumatismo, puede ser, o lesión del nervio,
Entonces, si no hay inervación, el músculo no se va a mover, absolutamente. O también, como antes existía la enfermedad de la poliomielitis, que producía daño a nivel de la médula espinal y destruía la médula espinal, y las personas que sufrían esto ya no podían mover los miembros posteriores, pero los miembros inferiores. Pero bueno, ya la enfermedad ha sido erradicada. Pero eso puede suceder por otras razones, traumatismo, etc. Bueno, estos dos están en referencia directamente para qué? Para la conclusión. Pero ya, cuando habla disminución en el riego sanguíneo, y ahí nos ponen qué? Entonces, la isquemia me puede llevar a qué cosa? A una atrofia de tipo. La desnutrición. Yo no pondría inadecuada. Desnutrición desnutrición severa. Porque me lleva, dice, a la caquexia, reducción de la masa muscular, etc. Una desnutrición severa. Esos perritos abandonados, que los tiran por ahí, no pueden comer nada, pues sí pellejo. O se pierde y va caminando de aquí para allá, de allá para acá. Y la otra, la compresión tisular. Si hay algo que está comprimiendo a las células, al tejido, etc., por compresión puede sufrir error. Pero recuerden que la compresión tiene dos formas. Una, la presión o compresión directa sobre las células del tejido, y también la compresión sobre los vasos sanguíneos. O sea, dos cosas. Esta compresión directa sobre las células y también puede producir isquemia. Y también eso nos lleva a qué cosa? A la, por ejemplo, un tumor está creciendo y está comprimiendo. Y todavía ni siquiera es maligno, es benigno, pero está comprimiendo. Va a sufrir, va a producir dolor. O un absceso también. ¿El timo es fisiológico? ¿Su atrofia? Después de la madurez sexual, es fisiológico. Bueno, mecanismos de la atrofia. En consecuencia de, dice, es consecuencia de la atrofia, dice, es consecuencia de la disminución de la síntesis proteica y aumento de la degradación celular. Esto puede aplicarse justamente a la desnutrición severa. La actividad metabólica disminuye la síntesis proteica. ¿Sabe? Si hay carencia, como también la carencia de nutrientes en desuso, activan la ubiquitina, que es un proteosoma, que dirige las proteínas a ser degradadas. La ubiquitina es un proteosoma que acompaña. Cuando no hay una buena síntesis de proteínas, o las proteínas que se producen, que pueden ser las proteínas del estrés, entonces estas proteínas del estrés pueden llevar a la muerte de la célula. Para que esto no suceda, se utiliza este proteosoma que es la ubiquitina. Entonces lo único que hace la ubiquitina es ubicar a esa proteína que está mal plegada o mal conformada y la destruye para preservar la vida de la célula. ¿Quieren saber más sobre el tema? Lean el libro de Anatomía Patológica de Steven Silogos, en el capítulo 1, creo que si no me equivoco. Una lectura chiquitita nada más, y tiene un cuadro y una figura donde se explica qué es lo que sucede. Bueno, dice, en numerosas situaciones la atrofia va acompañada de un incremento de la autofagia, que es digerirse a sí mismo. Y bueno, nos ponen esto, Esta es la foto del libro en la 9ª edición, porque en la 10ª edición ya la foto está mucho mejor. Este es el cerebro, este es un cerebro humano, o dos cerebros humanos, de un joven adulto y de un anciano. Miren, disminuye el tamaño, disminuye el tamaño. Y es más, ¿no? En la 10ª edición, los cerebros, cada uno de los hemisferios del cerebro está también con una meninge, creo que es la dura madre.
la dura madre de este joven, ¿no?, es transparente, ¿no? Casi los vasos sanguíneos no se notan. En cambio, la dura madre del ancianito sí se nota que los vasos están bien gruesos y también cargados de sangre, ¿no? Y nos dicen que es probable que este ancianito tenga aterosclerosis, o sea que sus vasos sanguíneos estén gruesos, ¿no? Y bueno, y ahí está la atrofia por la ancianidad. ¿Qué les parece este hígado? ¿Hay atrofia? ¿Hay hiperplasia? ¿Qué? A ver, vamos por partes. A ver, color. ¿Qué opinas del color? ¿Es el color correcto? No. Está pálido, ya, muy bien. Superficie externa del órgano. Ya. Irregular significa que desliza. ¿Qué más? Hay depresiones. Grandes, pequeñas. ¿Qué más ven? ¿Y esto qué significa? Esto de acá. Esto más chiquito. Listo. ¿Y esto qué es? No te digo mi celular. Lo necesito nomás. Porque si no, de verdad, lo voy a hacer. Bueno, estas son qué cosa, tienen forma redonda, ¿no? Redonditas. Pequeñas o grandes, miren, una más grande creo, acá hay otra. Pequeñas o grandes, pero tienen forma redonda. ¿Forma qué cosa? Siempre que es redonda le dicen nódulo. Entonces, tiene una superficie externa que es irregular, que tiene depresiones muy pequeñitas, miren, chiquitas, miren. Todo esto son depresiones pequeñas, pero también tiene nódulos. Y esos nódulos, ¿sabes qué cosa es? Son nódulos que el hígado está tratando de regenerar. Esta es una de las situaciones en la cual el hígado, ¿no?, expresa su capacidad de regeneración y no le sirve para nada. Para nada. Porque este es un daño crónico. Este es un daño crónico. Y esta es la imagen macroscópica, ¿saben de qué? De una cirrosis. ¿Ya? Esta es la imagen microscópica de una cirrosis. Las depresiones, ¿qué nos están diciendo las depresiones? ¿Qué nos dicen las depresiones? Claro, que las células ¿qué? Se han muerto, se han destruido, han sido eliminadas, ¿sí o no? Entonces, ¿he tenido pérdida de células o no he tenido pérdida de células? Si he tenido pérdida de células, ¿ha disminuido el número de las células? Entonces, ¿qué caso es este? ¿Atrofia qué? ¿Fisiológico o patológico? Bueno, enfermedad cerebrovascular aterosclerótica. Miren, esta es una foto de una micropsis, de un perro macho. Y justo acá, miren, acá se ha abierto, acá está la vejiga, está llena. Tienes aquí, acá están los intestinos. ¿Y esta estructura que está acá, qué cosa es? Testículo. Está detenido en la parte. ¿Cómo se le llama ese testículo retenido? Cleptorquía. ¿Aplica o no aplica una adaptación? Es un perro que tenía 2 años, 3 años. ¿Qué adaptación será? ¿Será una atrofia o no será una atrofia? Sí. Atrofia, hiperplasia. Atrofia testicular. En el examen te voy a preguntar. Explique usted por qué hay atrofia en un testículo. ¿Qué podría ser? ¿Ah? No responde estímulos.
la propia de la esquina. Bueno, y para terminar, porque ya nos queda poco tiempo, tenemos la metaplasia. Hemos dicho que la metaplasia es sinónimo de qué cosa, cambio. Ahí es el cambio que necesitas, ¿no? Acuéstate temprano, levántate temprano. No vayas a fiesta, ni te emborraches, ni te drogues, mátate. Después, ¿cómo estudias? ¿Cómo estudias? Bien, entonces, pero nos dice que acá hay, ¿cómo podemos decir? Que necesariamente dice, ojo, esto también, escuchen, esto también obedece a todo lo que estamos hablando con respecto a la adaptación, ¿no? Y en términos generales es un cambio reversible, es término general. Bueno, pero dice de un tipo celular diferenciado, que puede ser de origen epitelial mesenquimatoso, por otro tipo del mismo origen, o sea que tiene que pertenecer al epitelial y tiene que pertenecer al mesenquimatoso. Es una respuesta retroactiva, sencilla. Bien, dice. ¿Cuál es la causa principal en términos generales para la metaplasia? La causa principal para una metaplasia, para que esto ocurra siempre es ¿qué cosa? Una irritación crónica, o sea, una irritación ¿a qué? A largo plazo. Lo crónico significa ¿qué cosa? A largo plazo. Pero también lo crónico significa muchas veces ya no tienen remedio. No, lo tuyo es crónico. Tu flojera es crónica. Lo que es crónica porque lo traes acarreando de bastante tiempo y realmente ya no hay remedio. Y generalmente los procesos crónicos muchas veces son irreversibles. ¿Quieren saber por qué? No te cierras el tercer capítulo de inflamación y ahí vas a continuar la respuesta. Bien, entonces tenemos dos tipos de metaplasia. Tenemos la metaplasia epitelial y tenemos una metaplasia del tejido conectivo o tejido conjuntivo, que eran los dos sinónimos. Bueno, dice, la metaplasia epitelial, ¿no? La metaplasia epitelial dice que frecuentemente es que este epitelio, que puede ser, generalmente son los epitelios simples, va a cambiar a un epitelio que se denomina un epitelio escamoso. O sea, un epitelio que pueda soportar esta irritación crónica y que generalmente siempre cambia hacia el escamoso. Y nos ponen acá un ejemplo, porque recuerden que el libro de patología estructural y funcional de Robinson es un libro de medicina humana, y por lo tanto nos ponen un ejemplo para poder entender. Pero si yo te pregunto, o te hago la pregunta, que me pongas un ejemplo de metaplasia de tipo epitelial, no me vas a usar también. Los animales no fuman. Y no beben con que el dueño fuma. No atrapa, listo. Entonces te dice, el tracto respiratorio por irritación crónica de un fumador crónico, un fumador crónico, no un fumador que se fuma un día un cigarro, no. Un fumador que se fuma más de 2 cajetillas diarias por meses o por año. Ese es un fumador crónico. Eso es una irritación crónica. El hecho de estar aspirando constantemente el humo, ¿sí o no? ¿Te va a irritar o no te va a irritar? Te va a irritar las vías. Te va a irritar la laringe, la faringe, la tráquea y los bronquios. Entonces, ese epitelio, que es un epitelio simple, cambiará a un epitelio, ¿qué cosa? Escamoso. Por eso que un fumador crónico tiene una tos seca, ¿sí o no? Claro, pues, imagínate, su epitelio es un epitelio pseudocertificado cilíndrico ciliar con células caliciformes, y desaparecen las células caliciformes y todo se vuelve un epitelio escamoso. ¿Va a producir moco? ¿Quién va a producir moco? Nadie. Y su tos siempre va a ser seca. Y el cambio es inclusive en la voz, ¿no? Se vuelve más fresa, se vuelve afónica, etc. Por fumar. A largo plazo. Eso es una irritación crónica y por eso produce cambios. Y este epitelio cambiará a un epitelio que pueda resistir esta irritación crónica. ¿Cuál es? El escamoso. Eso es para que entiendan. Pero también los cálculos en los conductos excretores o en la vejiga también van a producir esto, en las glándulas salivales, el páncreas, conductos biliares, etc., por la deficiencia de la vitamina A. ¿Quieres saber hacer la vitamina A? ¿Ya? Y me cuentas. Listo. Entonces los cálculos, imagínense. La formación de un cálculo, ¿cuánto tiempo creen ustedes que toma?
Porque hay cálculos que están ocupando toda la luz de la giga, ¿sí o no? O de repente no es uno, son varios, pero que están ahí metidos en la giga. En meses. ¿Cuánto tiempo se tardará en formarse un cálculo? Meses. Ya meses, ¿no? Semanas o meses. Y el cálculo es una piedra o no es una piedra. Es un mineral. Y no tiene una superficie lisa, no tiene una superficie irregular, tiene peso y constantemente está ¿qué cosa? Irritando. Entonces, el epitelio de la vejiga es un epitelio de transición. ¿Qué cosa es transición? No me respondo. No me respondo. ¿Cambiará si qué? ¿Cambiará su epitelio? ¿Qué? Estamos. Y esa es la meta. Estamos viendo que se cumple esto, ¿no? ¿Por irritación? La próstata también. Una próstata que, por ejemplo, tiene una inflamación crónica, como las prostatitis crónicas o supurativas crónicas, también van a producir cambios del epitelio de la próstata. El epitelio escamoso. Entonces, la glándula, en vez de tener un epitelio simple, cambia un epitelio escamoso. Y muchas veces produce ¿qué cosa? Obstrucciones. Produce obstrucciones y muchas veces las glándulas también pueden llegar a producir crecimientos quísticos. Bueno, y la otra, que es la más espectacular de todas, es la metaplasia del tejido conectivo. Este tejido conectivo va a cambiar hacia qué? Hacia cartílago, hacia hueso y o tejido adiposo, que son todos pertenecen al grupo de tejidos mesenquimales. En tejidos que normalmente no contienen estos elementos. Ejemplo para esta metaplasia del tejido conjuntivo se va a presentar ¿en qué? En estos dos que son neoplasias o tumores. Estos dos tumores son tumores de perro. El tumor mamario mixto es un tumor en el cual las células que observas ahí son células neoplásicas o tumorales. Y el estroma del tejido conjuntivo, parte de ello, va a cambiar hacia cartílago y o hueso. ¿Ya? Y eso creo que ya lo han visto mis compañeros. Mira bien, ahora no vas a pretender encontrar, no hay grupos y solo, no hay, pues si no hay, ¿qué quieres que haga? No le vamos a meter ahí, pero trata de ver y trata de reconocer que está en un cartílago. Cuando de repente este cartílago está progresando, o se está convirtiendo, se está mineralizando y se está convirtiendo también en hueso. ¿Es posible? Claro que es posible. Entonces traten de reconocer eso. Y recuerden que este cambio está en el estroma, tanto del tumor mamario mixto como del épuli, que también es una neoplasia de las encías del perro y que tiene mucho estroma y que también sufre este cambio. ¿Entendido? Miren que para la metaplasia solamente tenemos estos dos casos que están en el perro y que corresponden a tumores. ¿Sí? Bueno, quiero que me ponen un poquito acá. Bueno, dice, es la consecuencia de una reprogramación de las células madres que saben que no siguieron mal de cosas, no diferenciadas presentes en el tejido conjuntivo. Entonces, estas células madres se reprograman y en vez de producir el tejido conjuntivo, pues cambian hacia el tejido cartilaginoso. Los estímulos externos, como las citocinas, que son factores inhibidores químicos de inflamación, factores de crecimiento, expresan genes que orientan a las células madres hacia una vía de diferenciación específica. Eso quiere decir que esas células madres están expuestas a un medio diferente, producto de la propia de la inflamación, probablemente haga este cambio, pero solamente en el caso de veterinaria las vamos a ver en estas dos medidas. Y ahí están. Este es un tumor mamario que se ha cortado para que tú puedas ver el cartílago. ¿Ves el cartílago? Sí. No, yo no lo veo, pero dicen que es un cartílago, ya hay que creerle. Y acá te ponen la imagen microscópica del crecimiento cartilaginoso que está casi en todas partes, y acá está media azul, ya creo que está calcificándose o mineralizándose. Y luego el épuli. No crean que el épuli es así de grandazo, no puede ser más pequeño, pero aquí lo han puesto exageradamente con ustedes, que todo lo exageran, entonces ya te funcionan. Es demasiado. Generalmente, pero sí es exuberante, es grande,
es grande como para poderlo observar o percibir, ¿sí? Y no necesariamente crece acá adelante, generalmente siempre crece en los premolares o de repente algunos molares. Antes le decían que era antes pensaban que la causa de estos epulis era porque se presentaban en el primer premolar, que es el que tiene 3 cúspides, que le llamaban el quebrantahueso, ¿no? El carnicero, el sentimiento del carnicero. Pero no era dicho el carnicero, pues el diente con el que los perros trituraban o deshacían a los huesos. ¿Y ahora quién le da hueso al perro? Nadie. Es niño, pero si le das con carne, pues no le das puro hueso, ¿no? Dale con algo de... Recuerda que el perro es un carnicero. Los dientes son naturales. Bueno, y miren, ¿qué les parece esto? Un Es esófago. un esófago, es la endoscopía de un esófago. ¿Ya? Donde ya, les digo una cosa, todo lo blanco que tú ves ahí es, podemos decir, es la mucosa, vamos a decir, que es la mucosa del esófago que es normal. Y todo lo rosadito que tú ves ahí es el cáncer. ¿Ya? Y este esófago, ¿saben por qué sucede esto? ¿Saben por qué sucede este cambio? Porque en este individuo, en este paciente, hay reflujo gástrico. O sea, el contenido gástrico es colónica. O sea, el contenido gástrico sale hacia el esófago. Largo tiempo, ¿no? Se supone que este paciente puede tener una gastritis crónica con reflujo también crónico. Que está irritando constantemente ¿qué? Al esófago. Entonces, este esófago, este epitelio de este esófago tiene que cambiar a otro que resista. Pero ¿cuál es el epitelio del esófago? ¿Qué tipo de epitelio tiene? Ahora sí responde. Es el identificador, es escamoso, pero no le sirve. Y es blanco, puede ser hasta queratinizado también. No le sirve, no resiste al cubo gástrico. Y por lo tanto, este epitelio tiene que cambiar a un epitelio simple, pero productor de moco. ¿Para que lo proteja de qué? De los mocos. Acá es todo lo contrario. ¿Ya? ¿Entendido? Espero que no te olvides. Bueno, eso ya es tu tarea. Aplica lo aprendido. ¿Alguna vez haces esto? No. Y es hora de hacerlo. Apelo a tu responsabilidad. Listo. Barbarita, la favorita, Calderón, Canales, ¿de ahí cuánto estaba Samis, Zapado, Chubes, Andreas, y Guamán, Rojas, Torres,